dándole un enfoque diferente, ¿no? La mayor parte, al igual que la replicación de la ADN, ya lo conocemos, ¿no? Pero han habido cosas un poco adicionales. Ahora, yo les decía que en biología molecular, como estamos tratando de conversar, de que ustedes conozcan un poco más sobre biología molecular, pues la base de todo está en los genes, ¿no? Vamos a ver por acá, vamos a hacer un esquemita acá, ¿no? Los genes. Estos genes, ¿dónde están? Estos genes... Pedazo de ADN. ¿Dentro de qué? El Dentro ADN. del ADN, ¿correcto? Entonces, un segmento vendría a ser, ¿no? Un gen. Un gen. Otro segmento vendría a ser otro gen, ¿no? Por ejemplo, un gen A, un gen B. Entonces, los genes están ¿en dónde? Están en el ADN. Es una secuencia en realidad, que cumple una función y tiene sus partes. Cada uno de esos genes tiene sus partes, sus regiones, en realidad. ¿Y para qué sirve? Y van a estar ahí, no se va a modificar. La secuencia y el número no se va a modificar. La modificación, ¿qué implicaría? Implicaría una mutación. Nosotros ya nacemos con esta secuencia determinada que va a determinar un tipo de proteína que tenemos, que nos va a hacer funcionar como funcionamos, o nos va a permitir tener la estructura y la morfología que tenemos. Porque eso quiero dar, la función y la estructura lo dan las proteínas. Los demás, como digo, todos los demás elementos le ayudan a las proteínas para tener la forma que tenemos y para tener la función que tenemos. Entonces, ¿cuándo se consigue esto? Nosotros, ¿cuándo lo hemos conseguido esos genes? Cuando ha habido la fecundación. Todos hemos sido alguna vez un cigoto. Hay una canción, ¿no? Rock que dice, todos alguna vez hemos sido un cigoto. Claro que está en inglés, no está en español. Todos alguna vez hemos sido cigotos, y es la verdad. Y de una sola célula, miren ahora lo que somos. Belleza. Así como somos y así como funcionamos. Bien, entonces los genes están, por lo tanto, exactamente igual en cada una de nuestras células. Claro, estamos hablando de células nucleares, lógicamente, ¿no? Porque tenemos algunas células anucleadas, aunque no tienen núcleo, como los glóbulos rojos, por ejemplo. Entonces, todas nuestras células tienen exactamente igual la misma cantidad y el mismo tipo de genes. Todas. Entonces, si nos ponemos a filosofar un poco, decimos, pero ¿por qué son diferentes y cada una tiene una función? Si todas cumplirían toda la misma función, seríamos pues solamente una masa de células de un solo tipo y nada más. Y bueno, y sería algo diferente, ¿no? Quizás nuestro funcionamiento, quizás podría darse, ¿no? Como se ha encontrado, por ejemplo, en algunos organismos, claro, muy inferiores, ¿no? Como por ejemplo las bacterias, o las cianobacterias también, en donde tienen unos cuantos genes para poder funcionar y nada más, ¿no? En el caso de los virus, que son organizaciones no vivas, pero que tienen unos cuantos genes y el resto lo utiliza de los demás. Y que es muy simple su funcionamiento. Ahora, estos genes que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, esto finalmente
se va a tener que, cuando se va a dividir la célula, se va a tener que hacer la replicación. Entonces el ADN ¿en qué momento? Cuando la célula, esto de acá, solamente cuando la célula entre Mitos. No, ¿cómo se llama eso? en división. División. O Entonces, sea, se va a necesitar. división. Se tiene que multiplicar o se tiene que reparar una célula. Entonces, Que normalmente en nuestras mucosas gástricas, respiratorias, en las mucosas en general las células se van reparando constantemente. Se van muriendo por los agentes que ingresan y se van reparando. Igual sucede en la piel también, rápidamente, ¿no? Muy bien, pero este mismo ADN, vamos a encerrarlo acá, este mismo ADN también no solamente se replica para ese momento, ¿no?, que sirve para ese motivo que hemos visto, ¿no?, sino también va por otro lado, ¿no? Su otra función, ¿cuál es exactamente? Su función es, ¿no?, llevar el código que nosotros tenemos, está codificado acá, que tenemos para expresar una proteína, que nos va a dar la forma o función. Entonces estos mecanismos ya son como que ya conocidos por ustedes, ¿no? Transcripción y luego que viene la traducción. Estos dos mecanismos, ¿qué van a hacer? Van a permitir la formación Proteína. de proteínas. Eso son los mecanismos y el flujo que sigue. Pero cada uno de estos procesos, para que se dé, ¿no?, todo esto de acá, hay una clave, ¿no? Regulación. Esto, como ya lo conocen ustedes, vamos por ahí a dar algunos datos adicionales y vamos a darle otro enfoque. ¿Cuál es el enfoque? La regulación. Y eso es lo que ustedes deben saber, en realidad. Porque si solamente nos quedamos con esto nada más, vemos cómo funciona, pero no sabemos en qué momento se expresan los genes, ¿no? Esto es sinónimo de esto, ¿no?, de la expresión génica. Entonces todo esto de acá, que va hacia abajo, se denomina expresión génica, o expresión genética también llaman. La expresión de los genes, génica, todo esto de acá, se expresan ahí los genes. Bien, entonces, ¿qué es la expresión génica? Es nada más ni nada menos todos los procesos o los mecanismos moleculares que utilizan para la formación de proteínas. Y como nosotros somos proteínas, literalmente, proteínas, que nos dan la forma y función, pues cobra mucha importancia esto. Y si el objetivo del médico es ver, ¿no?, cuáles son esos procesos por los cuales no se regula bien la función, ¿no?, entonces tiene que partir de acá. De acá tiene que partir. Porque todas las anomalías se dan después, que esto vendría a ser algo post, ¿no? Acá está, ya está ahí, está funcionando bien. Muy bien. Pero esta regulación, ¿no?, y acá se podríamos hablar como desregulación, que viene post, o sea, después. Hasta acá está expresándose todo muy bien y acá está bien, ¿no?
Entonces, cuando sucede la desregulación después, bueno, la desregulación se da de todo esto, ¿no?, por diferentes agentes o factores. Estos agentes o factores pueden ser propios, o sea, vamos a ver, estos agentes podrían ser intrínsecos o extrínsecos. Que es lo mismo decir que extrínsecos, o sea, que no nacemos con eso, está afuera, en el entorno. Esto de acá es lo que se llama la epigenética. Y esto es, los intrínsecos son propios de nosotros. A esto se le llama nuestra impronta genética. Eso explicó el chico Todos de la hacemos una academia. impronta genética. El que tú estuviste, yo me salí. Y la epigenética es lo que está afuera, pero no es de nosotros. Incluidos los alimentos que comemos, el aire que respiramos, todo ya no es de nosotros. Todo es la epigenética, todo. Las radiaciones solares, el ruido, las radiaciones, todo es. Los factores físicos, químicos y biológicos, afuera, microorganismos, o sea, todo se llama epigenética, son factores o agentes externos a nosotros. Y esto podría dar una desregulación o alteración, ¿no? Alteración, también se le conoce, una alteración de población. Hasta ahí. ¿Por qué puede ser esa regulación o alteración intrínseca propia de nosotros? Porque podemos nacer ya con eso. Es cuando nacemos con eso. Por ejemplo, nacemos con algún tipo de gen que se va a expresar no como el común se expresa para un buen funcionamiento. Por ejemplo, ya puedo nacer yo con deficiencia de expresión de la lactasa y no puedo metabolizar la lactosa. Se nace así ahora ya. Intolerancia a la lactosa. Podría ser eso, por poner un ejemplo. O si no, genéticamente hay malformaciones congénitas, por lo tanto no va a funcionar bien. Ya su impronta genética podría estar alterada. Entonces, esos son factores intrínsecos de nuestra impronta genética. En cambio, los factores extrínsecos pueden ser muchos, todo lo demás. Eso respecto a esto. Muy bien. Ese es el panorama de la función. La mayor parte de la medicina que se practica ahora, la medicina basada en la evidencia, la mayor parte va por acá. Casi no va por acá. Porque eso implicaría la biología molecular. Y a lo cual apunta la medicina en el futuro. La famosa medicina de precisión, que ahora están en desarrollo en los Estados Unidos y en Europa. O sea, que están en desarrollo todavía. No pueden dejar lo otro todavía, porque para llegar a la medicina de precisión, netamente esta de acá, pues se proyecta que por lo menos unos 30 años más ya se puede practicar la medicina de precisión. Por ahora todavía no, la medicina basada en la evidencia. Entonces por acá va la cosa. Por acá. ¿Por qué? Porque todo es epigenética, ¿no? Porque el organismo, si es que está bien por acá, ¿no? Nació bien,
pero a lo largo de la vida se expone a la epigenética y se enferma. Por ejemplo, vamos a ver desde los más pequeños. ¿Por qué ahora en este tiempo mayor casos de IRAS, infecciones respiratorias agudas, ¿no? O en general, enfermedades respiratorias agudas, y más en los niños? Hay bastantes casos, ¿no? Se ha multiplicado por 10, creo, ¿no? ¿Por qué? Porque han nacido así, ¿no? Han estado funcionando bien. Externo, lo de afuera, la epigenética ha influido para el mal funcionamiento, ya sea por microorganismos o ya sea por alergenos, por diferentes motivos. ¿Y eso qué cosa es la epigenética? Que influye o está afectando el buen funcionamiento del organismo. Entonces, eso de acá es lo que mayormente se ve. Ahora, por ejemplo, no es de común, ¿no? Detectar, por ejemplo, salvo a aquellos que son demasiado evidentes. Por ejemplo, yo le voy a decir algo de esto de acá, por ejemplo, ¿no? Que se va a manejar mucho en el futuro. Acá, por ejemplo, cuando venga a una persona evidentemente, ¿no? Solamente le diagnostican, por ejemplo, autismo desde el punto de vista clínico, nada más. Una persona, ¿cómo se llega a establecer que tiene autismo una persona? Solamente por el comportamiento, nada más. La parte psiquiátrica, nada más, del paciente, del niño, porque ahí se detecta que tiene autismo. Le han hecho un mapeo genético, porque eso está en los genes, y así nace así, ¿no? Va por acá. Acá es común que le hagan eso para detectar autismo. No hay plata, dice. Acá en nuestro vecino país, no en Chile. Ahí sí lo hace. Ahí sí lo hace. Yo no he traído esto. Acá lo tengo, no me he traducido de Borrega. Tengo descuento, para que tengan la idea. Yo tengo esto, mi hermana mayor, que se fue a radicar a Chile, en Santiago, hace como 22 años atrás. Y he hecho su vida allá, bueno, ya no va a volver nunca para esa zona, porque ha hecho su vida allá. Entonces, y de ahí también se fue con sus dos hijos, ¿no? Sus dos sobrinos, ¿no? Bueno, ya crecieron tan mayores y mi sobrina mayor, bueno, ha tenido su segundo hijo que ha tenido, y ahorita tiene ya 7 años su hijo ya. 7 años. Cuando tenía 3 años le detectaron autismo. ¿Cómo lo detectaron? Pero ahí dijeron no está normalmente recién desarrollando, pues demora, ¿no? Y tiene comportamientos diferentes. Acá le detectaron rapidísimo autismo así nada más, clínicamente. Ella todito me enseñó, me mandó la imagen de la foto que le hicieron, un mapeo genético, ¿no? El cromosoma decía, y el médico hacía la recomendación, ¿no? Todo me mandaba. Recomendación, hacer un mapeo genético del cromosoma 7 y el cromosoma 12. Posible autismo. Y de los dos, me dieron resultados. Noten el seguro de ella, porque esta fila de seguro con que trabaja. Hicieron mapeo genético. Y de ahí así detectaron tanto del padre y de la madre y del niño. ¿De dónde provienen? Y detectaron además ahí otra anomalía que tenía, o sea, dos en uno estaba. Un síndrome de no sé cuantitos por ahí y asociado a autismo, ¿no? Y que los dos habían aportado. Por parte de la madre tiene deficiencia en eso, y ella ni lo sabía. Y por parte del padre, sino que es recesivo, ¿no? Que es recesivo, que está oculto. Y del padre también, en forma recesiva, está oculto. O sea, no se expresa porque hay genes dominantes y recesivos. Eso lo vamos a explicar la próxima semana. Y que me imagino que también lo han visto algo en genética y en biología, ¿no? ¿Sí? Entonces los genes
genes dominantes y recesivos se expresan cuando son heterocigotos, ¿no? Se expresa el dominante, ¿no? El dominante es normal y el recesivo está oculto. Y eso le va a pasar a los niños, los dos, uno el padre y otro la madre, justo los dos. Acá yo desconozco que lo hacen, no creo genético. Y si lo hacen, pues no es de común. La mayoría de común es de... ¿Y eso por qué? A eso apunta esto. Entonces, por eso esta parte de lo que tenemos, con lo cual nacemos, a partir de ahí se tiene que hacer. Y de acuerdo se ve la gravedad que tiene. Y bueno, le dijeron que no era tan grave, que simplemente eran cuestiones de control nada más, porque eso iba a alterar cierto metabolismo. Ojo, lo importante que es esto, ¿no? Cierta función. Y ya está. Y controlando, ya está. Ya va a verse un niño, ya pues, ¿no? Muy bonito, muy bueno. Que, bueno, simula y no disimula casi el autismo. Por su tratamiento, claro, controlado, permanentemente tiene que estar en eso toda la vida. Acá no, ya autista, cuidado, cuidado. Parece que estuviéramos en la época del medieval, ¿no? Donde las personas con síndrome de Down, pues incluso ahí había culturas en mismo Europa, en la época medieval, en que pues lo encerraban ahí y era como un animalito, ¿no? Encerraban toda su vida, con síndrome de Down. Así casi estamos acá. Lo vemos como una persona sin tratamiento, sin nada. Así es que eso apunta al futuro, porque nosotros no sabemos qué genes portamos. Muy bien, entonces, miren, lo importante de todo esto es que ustedes sepan que hay estos mecanismos para formar las proteínas, que vamos a repasar ahora mismo, ¿no? Y que hay muchísimos tipos de proteínas, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimos genes también. Cada gen forma una proteína. Pero desde el ADN, acá para ya complementar esto, el ADN, no todo el ADN tiene genes. Es más, la parte que se expresa génicamente va a depender, claro, del tipo de célula, pero también va a depender, ¿no?, del mismo cromosoma, del mismo cromatina, ¿no?, que es el ADN. Y de todo el ADN que tenemos nosotros, cada una de nuestras células, menos del 10% se expresa. Y el resto, pues aparentemente por ahora no han descubierto qué función tiene, más que estructural nada más. Debe tener otro tipo de función, pero la mayoría de ADN, pues, como que no funciona. No sirve, hay más que forma estructural. ¿Y eso por qué? Bueno, por ahora lo han asociado a que este ADN, ¿no? Hay dos formas, ¿no? Cómo está desplegado. Saben que así como está, hay la heterocromatina, está asociada el ADN y cromatina, ¿no? Heterocromatina y eucromatina, ¿no? En esos dos. Así está. Asociado a histona. Y por eso se llama cromatina. Solamente cuando se va a replicar, ¿no?, se forman los cromosomas. Mientras haya este proceso, ¿no?, sobre todo la eucromatina es la que da este proceso, estos procesos. Entonces podríamos ponerlo por acá incluso, ¿no? La eucromatina va a dar este proceso. La heterocromatina no, y es la mayoría. Como digo, depende del tipo de células, ¿no? Porque hay algunas células que expresan de todos los genes que tienen. Nosotros tenemos aproximadamente un poco más de 25.000 genes en cada célula.
sabemos que tenemos genes por los tipos de funciones y todo. Pero exactamente unos genes ya específicos no sabemos. Por ejemplo acá, de todos los que estamos acá, pues no sabemos si tenemos oculto ahí genes de la diabetes, genes de la fibrosis quística, genes de un montón de genes de patología. No lo sabemos. Porque pueden ser no recesivos, muchos de ellos. Y justo al momento de tener estos hijos, pues van a expresar. O también no puede expresarse. Profesor, ¿y a qué edad es recomendable hacerse ese mapeo? ¿De niño? Claro, yo diría más de adulto. Cuando ya quieren tener hijos, justo antes de tener hijos. Dicen, vamos a planificar tener hijos. O quieren tener hijos. O por lo menos, si no planifiquen, porque la mayoría de nosotros somos producto de casualidad. Bueno, yo diría todo. O sea, ilusión que soy planificado. Que se han engañado. Punto de casualidad. Bueno, pero yo diría ahí, ¿por qué? Cuando ya comienzan su vida sexual activa, todos, ahí es cuando deberían hacerse ambos, ¿no? Tanto hombre como mujer, la pareja, cuando ya comienza a tener vida sexual activa, entonces esto debería hacerse, lo ideal, ¿no? Es eso, y lo que se apunta en el futuro es eso, ¿no? Hacerse un mapeo genético. Y eso por eso son conscientes los europeos ya, ¿no? Todavía no es de común, hacen ahí algunos nomás hacen en ciertas ocasiones, porque es muy caro, lógicamente. Pero en Europa no tienen claro eso, todo lo que les digo lo tienen claro. Por eso es que tienen cierto temor, por un lado, ¿no? Por otro lado, pues un poco de liberalismo. No sé, a ver, de no querer pasar ciertas dificultades, de frustrarse algunos proyectos que tienen, la mayor parte. Entonces, cuando deciden tener hijos siempre es sobre los 35 años. ¿Y eso? Y los que quieren tener. Entonces, por eso ha bajado la tasa de natalidad en Europa, ¿no? Y la mayoría ya no quiere tener hijos. Entonces, por ejemplo, ahora, yo veo noticias todos los días de Europa, ¿no? De diferentes ciudades. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿cuál es el gobierno que siempre está a la vanguardia? La vanguardia es Dinamarca, ¿no? Dinamarca, ustedes vean su ley de Dinamarca, son, a ver, demasiado futuristas, diría yo. Y allá la gente vive feliz. Uno de los países con una percepción quizás de felicidad mucho más grande que todos los daneses, ¿no? El mejor país para vivir en el mundo, yo diría que es Dinamarca. Claro, los que se adaptan a la cultura de Dinamarca, porque como digo, sus leyes son a veces hasta medias raras. Por ejemplo, ahí de lo que ganas en Dinamarca, de tu sueldo que ganas, casi el 50% se va al Estado. Eso no lo vamos a decir nada, pero ¿qué tiene? Pues prácticamente tiene casi todo gratis. Los servicios de salud son los mejores de Europa. Entonces ahí, por ejemplo, las cárceles donde van los que delinquen son mayormente de extranjeros, propios de ahí, pues casi no hay. Y los que van ahí, pues viven como si fuera un hotel 5 estrellas, con piscina y todo, los presos. Pero lo que valoran es la libertad, más que la comodidad. Tú puedes estar dentro de, como dicen, de un palacio ahí viviendo todo bueno, pero no puedes hacer nada. Y ahí no tienes ni internet ni nada, solamente labores nada más que haces, pero vives. Entonces, y ahí lo que tienen es que, a lo que iba, es que en Dinamarca, por ejemplo, ahí la tasa de natalidad pues ha bajado considerablemente, ¿no? Considerablemente. Y tienen muchísima posibilidad de que porque están haciendo la noticia
que ha venido de Dinamarca, están haciendo el Poder Legislativo, haciendo leyes de migración, de migrantes. Así como lo hizo hace muchísimos años Estados Unidos, como lo hizo Canadá, que hasta hace poco lo ha cortado ya, ¿no? Con la pandemia que le cortó eso, ¿no? Canadá podría hasta ahora, todavía sigue vigente, pero lo mismo que hizo Australia, que lo mantiene hasta ahora, por ejemplo, Australia. Pero ya Es cerró. bienvenido, ¿no? Mientras sea menor de 30 años, Con familia. tiene que establecerse con su familia y todo, es un programa, ¿no? Entonces Dinamarca está queriendo hacer eso, ¿no? Porque es un país pequeño, está queriendo hacer eso porque ya no hay natalidad, prácticamente no hay natalidad, entonces ¿quién paga el seguro? No hay trabajadores y una calidad de vida buenísima. Entonces esa es la parte de conocer quizás, ¿no? De saber, de tener conciencia de lo que uno tiene. Muy bien, entonces pero esto de acá lo dejamos, solamente lo tomaremos como anomalías genéticas, las que conocemos y nada más por ahora. Pero acá apunta el futuro. Acá. Porque la medicina de precisión, ¿qué va a hacer? La medicina de precisión nos va a conocer todo exactamente, ¿no? Ya va a ser de cómo conocer cada uno, ni bien nace, cómo está genéticamente, qué genes heredó. Se hace el mapeo genético y se sabe exactamente cómo va a funcionar y qué se recomienda para que modifiquen, porque la epigenética modifica a la genética. Van a dejar sin trabajo los médicos, los robots van a estar ahí. No, es que tienen que adaptarse. No, siempre va a haber médicos. Pero claro, cada vez más tienen que saber manejar la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? La robótica también está en pasos agigantados que ya, pues, yo digo, dicen, otro mundo, quieren conocer otro mundo, pues no, váyanse a China nomás. China es otro mundo. Visiten Shanghái nomás. Shanghái parece una ciudad del futuro de acá 100 años, ¿no? 100 años. Hay cosas, pero tú dices, pero ¿cómo han hecho esto? Y esto existe, jamás lo vi. Profesor, una consulta. Cuando habló de pareja sexual, me hizo recordar que, no sé en dónde leí, que el útero en sus paredes absorbe, ¿qué se puede decir? Bueno, cuando hay la eyaculación en el semen, entra para las paredes del útero y distorsiona o se puede quedar al ADN de la mujer. ¿Qué tanto de cierto es? Porque he estado piensa y piensa en eso. Porque habría la posibilidad que de repente en tantas parejas que a veces hay de la promiscuidad, los futuros hijos que de repente tenga algo relacionado con sus anteriores parejas, solamente porque entra a las paredes del útero. No todo está descubierto en la vida. En mí siempre van a escuchar algo, no como decir, bueno, esto es y así va a ser siempre y ahora sí se hace. Por eso digo siempre yo, bueno, por ahora se acepta esto. Bueno, se acepta que esto. ¿Por qué? Porque hace como 100 años atrás se aceptaban otras cosas que después se comprobaron que no eran ciertas. O se descubrieron unas cosas adicionales. Entonces hay tanto por descubrir todavía que no te puedes decir si es cierto o no es cierto. Pero sí, por ahora que se acepta por el momento. Por el momento pues no se acepta eso, ¿no? Por el momento se podría decir que todavía no se ha descubierto una función que permita eso que tú dices, o sea, que podría ser esto, ir quedándose como residuos o algo así, ¿no? O que pues dentro de las secreciones mucosas uterinas pues puede haber algo que pueda influir sobre la genética, que puede hacer a lo mejor, ¿no? O sea, ¿Eso no sería algo relacionado con la epigenética? ¿Un factor? Podría ser, sí, la epigenética, porque está expuesta. Pero aunque se tomaría como que
todavía, si es que no hay fecundación, no es un ser vivo, solamente una célula. Quizás influye sobre la genética. Todo lo que influye sobre la genética se llama epigenética. Y sobre una célula influye la parte externa, ya es epigenética, no es propia de su genética. Así sea el gameto, ¿no? Cada gameto tiene su carga genética también, su propia. Entonces, por eso, veamos lo que hasta ahora se ha descubierto, ¿no? Yo todo lo que les estoy diciendo es lo que hasta ahora se ha descubierto y por eso están en los textos, ¿no? Eso es lo que hay. Pero también les estoy hablando ya de otras cosas que también están viendo, se están evidenciando, están descubriéndose, ¿no? A lo que estamos. Muy bien. Bueno, entonces hoy día, miren, vamos a ver entre hoy día y la próxima semana, vamos a ver más o menos este esquema. Vamos a ver la parte genética, cómo están los genes la próxima semana, pero hoy día vamos a primero a tener la función del ADN y acá ya comienza, para esto de acá vamos a agregarle, ¿no? Acá comienza la función del ARN, ¿no? Sobre todo en la transcripción y también en la traducción, o sea, vamos a ponerlo así, ¿no? El ARN que comienza, o acá, mejor acá. El ARN comienza acá, durante la expresión genética, porque interviene acá. La transcripción, post-transcripción, traducción y post-traducción. Ahí interviene el ARN. Esa es su función. Intervenir también en la expresión genética. Entonces vamos a ver, la semana pasada vimos este de acá, y hoy día vamos a ver esta parte de acá. Vamos a ver ARN. Y como el ARN, su función está en esos dos, vamos a ver esos dos. ¿Okay? Bien amplio. Muy bien. El ARN es de diferente tipo, ¿no? Hay muchísimos tipos de ARN, hay como 10 tipos de ARN que se han descubierto hasta ahora. Cada uno tiene una función, algunos lo tienen más o menos clara la función, hay otros tipos más que no lo he colocado acá, porque todavía dicen que esos ARNs lo han descubierto, es un tipo, pero que hay en ciertos procesos que se dan y en otros no, y no lo tienen claro por no tanto su función. Bien, entonces las moléculas de ARN se forman con la finalidad de dar función, ¿no? De participar y que se realiza el proceso de expresión génica, o sea, transcripción, traducción. Ahí participa todo el ARN. Y bueno, ese nucleótido ya lo conocen, ¿no? Y acá en lugar de timina va a tener uracil. Por lo demás va a estar asociado y es solamente una sola cadena, salvo en las bacterias, que hay bacterias o virus que podrían tener doble cadena de ARN. Pues en nosotros no hay conveniente. Y estos son los tipos de ARN, miren. En general son dos. El ARN codificante, o sea que codifica, donde está el código genético, ¿no? La secuencia del gen, o sea, es como un duplicado del gen. Yo no puedo hacer un duplicado del ADN, por lo tanto entonces hago un duplicado de ARN. Entonces ese segmento es codificable, es el gen en realidad, es la esencia del gen, lo que debe expresarse del gen. Y a eso se llama ARN mensajero. Y el resto de ARNs son no codificables, son que intervienen en el proceso.
de la expresión del gen. Entonces, en otras palabras, todos estos ARNs tipos lo ayudan al ARN mensajero para que forme la proteína, para que se exprese. ARN codificante es el ARN mensajero. Y de los demás ARNs no codificantes, pues hay varios, ¿no? De transferencia, ribosómicos, intermediarios, bueno, incluidos pequeños nucleares, que son de dos tipos de pequeños nucleares, en fin. De interferencia son varios. ARN de interferencia. Son 4 tipos. ¿Cuántos hay en total? Entonces tenemos el ARN mensajero 1, 2, 3, y de este hay 4, serían 7. 8, y de este hay 2, son 10. Que se conocen perfectamente su función. 11. Hay otros, como digo, que todavía no está muy bien definida, no descubren exactamente así se cierta cuál es su función. Son muchos tipos de ARN. ¿Ok? De estos pequeños nucleares ya se sabe su participación, por ejemplo, en cortar los cinturones de exones, por ejemplo, ¿no? Es una de sus funciones. Bien, pero de esos tipos, estos 4 son los que participan más activamente, o se conocen más, ¿no? Estos 4 tipos, perdón, 5 tipos, ¿no? 5 tipos de ARN. El mensajero, el transferencia, el ribosómico, el heterogéneo nuclear y el pequeño nuclear. Son los 5 que más participación tienen. Los otros tienen participación en ciertas células y en ciertas condiciones. Pero estos sí, se conoce que tienen participación en todos. Bueno, y ahí están las funciones de cada uno. La estructura del ARN es, ustedes comparen, ya les dije yo a ustedes que todas las moléculas, todas, sin excepción, tienen forma, tamaño y peso. Por lo tanto, ocupa un espacio en la vida, en el ambiente. Claro, es microscópico, ultra microscópico, pero igual tiene peso, tiene tamaño y tiene una forma definida. No es al azar. Entonces, en el caso de los ARN en general, saben que es una cadena, ¿no? Entonces, ese es muy similar, háganlo una analogía con las proteínas. ¿Recuerdan proteínas, la estructura? Primaria, La cadena, terciaria, cuaternaria. Terciaria. Cuaternaria. También tiene esa estructura. ¿A qué se refiere la estructura primaria? Es al número y a la secuencia, el orden que va. En las proteínas, por ejemplo, digamos de 482 aminoácidos, ese es el número de aminoácidos que tiene esa proteína. ¿Sí? Ahora, la secuencia de aminoácidos no es tan al azar. Primero irá a lo mejor metionina, valina, ¿no? Triptófano, en fin. Otro triptófano. O sea, la secuencia también es propia. Entonces, secuencia y número es la estructura primaria de esa molécula. Igual acá, la secuencia que tiene y el número también determinan la estructura primaria. La estructura secundaria ya es la forma como se van plegando. Y los ARNs tienen la particularidad de mantener su estabilidad formando estos bucles, ¿no? Estos brazos que se forman. Así como esto. Esa es la particularidad. Entre ellos, por segmentos, se van haciendo como unos lazos, ¿no? O bucles. Para mantener su estabilidad o para formar una cierta estructura de reconocimiento a ciertas proteínas. Entonces las secuencias se autocompletan, ¿no? Justo hay secuencias que coinciden y se completan y hacen como doble cadena. Todo esto acá se llaman regiones, se denominan regiones palindrómicas. Entonces, ¿qué es una región palindrómica?
es una secuencia de autocompletado, autocomplementario. Son secuencias, por acá debe haber una, por acá otra y así. Así están en su estructura secundaria. ¿Sí? Y en su estructura terciaria ya, eso de ahí a la vez va formándose, va teniendo una forma definida, tridimensional. Esos son también los ARS, ¿no? Y acá está el ejemplo de la red de transferencia, ¿no? Y todos tienen siempre dos extremos, nunca se completan. Un extremo 5, un extremo 3. Así también es en los otros tipos de ARN. Entonces tiene su estructura primaria, secundaria y terciaria. El ARN de transferencia, al igual que los otros ARNs, necesitan de estar estables. Y de esta estabilidad, pues generalmente los grupos metilos se metilan, o sea, se asocia por ahí con un grupo metilo adicionalmente. Por ejemplo acá, ¿no? El grupo metilo, grupo N, ¿no? Acá está, miren, por ejemplo acá. Metilguanosina, ya está. Arriba hay otro, metilguanosina. Vamos a tener acá, por acá hay otro. Van a permitir que se estabilice. Y no solamente eso, sino otras moléculas también cambian, ¿no? Se hidroxilan. Y es por eso que hay uridinas, o la llamada pseudouridinas, que también es un nucleótido que se adiciona después. Y cambian, ¿no? O la inosina, que es otro nucleótido, que no es parte quizás de los nucleótidos normales, pero se insertan ahí para dar estabilidad. Entonces, no todos son los nucleótidos así como venimos viendo, no, sino que se van estabilizando la molécula. Cosas adicionales que debes saber. Bien, entonces acá está en su estructura secundaria, ¿no? Bastante tridimensional. Y así está, lo que les dije, ¿no? Muchísimas regiones palindrómicas, ¿no? De autocompletado. Se forman como bucle, ¿no? No es uno solo. Miren. Maquinaria. Todo eso son regiones palindrómicas, así está. Y así se va formando la estructura secundaria. Este, por ejemplo, es un pedacito nada más del ARN mensajero, ¿no? De la sección 16S forma, ¿no? Y ahí se completa con otro, formará ya 30S, luego 50S. Este, por ejemplo, de una bacteria, ¿no? 30S, 50S. En el humano, ¿cuánto sería? El humano sería 10 más, ¿no? 40S y 60S. Pero en conjunto es de 80. Las dos son unidades, mayor y menor. Y esta solamente es una partecita, y aparte hay regiones, la región B2, palindrómica B2, B1, es todo esto acá. Esto se llama la transcriptómica, las ciencias ómicas que les decía yo. Estudian todo esto. La hormiga. No voy a meter demasiado esto porque la hormiga. La hormiga atómica. Demasiado complejo. Yo estoy dentro de la proteómica, ¿no? Es muy complejo. Entonces esto ya está hablando de la transcriptómica, ¿no? Conocer esto. Y a veces también hay fallas, ¿no? Así como en el ADN hay una falla, por ejemplo, fallo. Pequeñas mutaciones, pudiendo haber cambio. A nivel de ARN también hay fallas. ¿Ok? Entonces a veces el problema es que los ARN están formados por mutaciones y ya no tienen o reconocen otros aminoácidos. Bien, pero claro, esto no es solo, o sea que en el ribosoma no está solo, ¿no? Sino que están asociados a moléculas proteicas. Entonces sería una riboproteína, ¿no? Por eso son los ribosomas. Una riboproteína.
máximo explícito, donde corta y empalme después del ARN, sacan los intrones y exones, eso lo hacen las riboproteínas también, conocidas como uridines. Hacen esa. Pues así también hay. Y acá hay diferentes proteínas. Por ejemplo, para esto, una sección en ARN ribosómico, 120 nucleótidos de longitud, 2900 nucleótidos de longitud en otra sección, 35 por exceso, 31 copias simples y 4 de una de proteínas, ¿no? 25 proteínas en general. Tipo de proteínas. Una estructura, un organelo, los ribosomas como bueno, se vayan a apoyar. Pero para que conozcan cómo se ha estructurado, es que sepan cómo se ha estructurado cada uno. Y este es más o menos lo que les decía, ¿no? Acá está la representación del ARN codificante, del único tipo de ARN que es codificante, es el ARN mensajero. Los otros no son codificantes, los ARN. Entonces, ahí está, el codificante va a dar el ARN o el transcrito primario que se le llama, ¿no? El ARN, producto de la transcripción, ARN. Pero ahí vienen con intrones y exones. ¿Qué son los intrones? Aquellos que no codifican nada, secuencias que no codifican nada, y los exones sí codifican. Los intrones tienen que salir y solamente quedar exones. Y de esos exones acá está, ahí se estabiliza por ambos lados, se estabiliza. No la molécula, pues, podrían separarse los nucleótidos. Entonces, por este lado, ¿qué hace? Se metila. El grupo metilo, pues, toda molécula, sea que sea proteína, carbohidrato, que tenga un grupo metilo, es altamente estable. No se desrealiza. Altamente estable. Y esto de acá es altamente estable. Esa es la respuesta en la pregunta cuando yo les decía, cuando veíamos el metabolismo de las proteínas, les decía que nosotros tenemos una proteína, una enzima en el estómago que soporta los ácidos, que es la pepsina. Es decir, pero si esa enzima es una proteína, ¿por qué con los ácidos no se naturaliza? No debe naturalizar la enzima. Porque está ventilada. Entonces tiene alta estabilidad esa proteína. Y acá también. Y por el otro extremo, pues una secuencia de más de 150 nucleótidos de adeninas le da la estabilidad. Y claro, todos queremos una cola nada más así simple, ¿no? La cola tiene una estructura particular. La estructura particular es más o menos el zigzag. Bien, entonces ahí con eso ya está. Acá la parte de protección por el extremo 5 y por el extremo 3. Copuchón. Ese es dentro de la ARN mensajero, ¿no? Pero todos decimos, qué bonito el ARN mensajero, así ya lo conocemos así nada más. No, el ARN mensajero, como todos los ARN, tiene sus secuencias palindrómicas. A ver, así como el primero van a ver acá. Ese es un ARN mensajero. Y tiene también insertado proteínas. Ahí está, es simple. Un ARN mensajero, por ejemplo, acá está, comenzando el comienzo, ¿no? Es del grupo metil 7 guanosina. Entonces ese es una guanina, ¿no? En realidad, una guanina cualquiera, pero está asociado al grupo metil, ¿no? A nivel del nitrógeno, el carbono 7, por eso 7 metil guanosina. Y ahí lo va comenzando, tiene una región palindrómica, la primera, ¿no? Así tiene todos los ARN, regiones palindrómicas. Y la otra región palindrómica, esta de acá, con estos dos, le va a servir para reconocer qué cosa, reconocer el lugar exacto en los ribosomas y puedan adherirse como una llave. Y para eso sirve eso, ¿no? Igual, la interacción de las proteínas con esto. Y ese tipo de proteínas pues va a permitirse como una llave.
formar un ribosoma, el ARN mensajero. Hacer la traducción. ¿Cómo lo reconocen? Hay regiones que reconocen. Claro, de secuencia un poco y otro poco también de forma, ¿no? Encaje y perfecto. Y reconocen. Entonces ahí va a reconocer esta sección que se llama ORF, que está en inglés, ¿no? Que es el Open Relay Frame, que es el marco abierto de lectura. U. Marco abierto de lectura. ¿Y la U? Porque la M allá es metil. Claro, ¿Y la U? Pero ese es el marco abierto de lectura. Urici. De la lectura de reconocimiento nada más, ¿no? O sea, de no U viene de no traducible. ¿No? No traducible. U es el sinónimo de no traducible, ¿no? De untranslation, se llama así, ¿no? Un translation. Ajá. Untranslation, que es no traducible. O sea, es el marco de lectura más bien de reconocimiento. Porque sabemos que el marco de lectura traducible Desaparece. es aquel que comienza con el primer codón y termina con el último, el codón de término. Ese es el verdadero marco abierto de lectura. Este de acá es un marco abierto de lectura, ¿pero por qué? Porque lee y reconoce, ¿no? Reconoce la secuencia, junto con las regiones palindrómicas y las proteínas que están bien asociadas, es como una llave, reconoce. Morfología por las regiones y secuencia que debe tener para reconocer, y hasta ahora todavía está viéndose eso, y es mucho más, todavía más amplio como debe tener sencillo. Se ve, de acuerdo a esta secuencia, ya sabe qué tipo de proteína va a ser. Las chaperonas ya lo reconocieron también ahí, en el momento que sale esa secuencia también lo reconocen las chaperonas. Ya sabe cómo debe ser esa proteína, qué forma debe tener, y lo pliegan de esa manera, si no, ¿cómo sabe? Entonces hay mucho todavía por descubrir, ¿no? Muy bien, y ahí tiene la otra región, la región, ¿no? Está ahí. Este de acá acá está, bueno, ya traducido al español, porque todo eso estaba en inglés, ¿no? Se traducido al español. Acá véanlo, y ahí está, ¿no? Entonces, ahora, ya cuando vamos a donde comienza la traducción, o la transcripción, perdón, ¿no? Del ARN mensajero, tiene que reconocer, ¿no? Una secuencia típica, que es la secuencia de Okazaki. O perdón, Kosaka. La secuencia de Kosaka. Los japoneses casi todos saben. La secuencia de Kosaka. Kosaka. Osaka. Secuencia de Kosaka. Y esa secuencia de Kosaka debe tener eso. Quiere decir que todos los ARN mensajeros, todos, absolutamente todos, deben tener esa secuencia para que puedan iniciar. Y es por eso que todos inician con la metionina, en la traducción. Metionina. Y de ahí ya, bueno, lo segmentan, la metionina queda afuera, ¿no? Eso ya lo hacen las chaperonas. Pero todos tienen esa secuencia de cosas que se le llama, que lo descubrió, que todos tienen esta. Por eso es el punto de inicio de reconocimiento. La secuencia de Cossack es de ACC y AUG. Hasta ahí es, ¿no? Sí, todo eso es. ¿Y por qué les muestro la diferencia? Porque, miren, en el ARN que se va a transcribir o traducir ya, el ARN mensajero que se va a traducir, acá tenemos el K, y por acá tenemos K, ya no le he puesto las regiones palindrómicas, ¿no? Pero que están ahí presentes, estas asociadas a algunas proteínas, de alguna forma. El hecho está en que, ¿dónde comienza? Siempre comienza en la región que se llama AUG. ¿Y la ACC?
¿Y la ACC? Ah, ok. Ahí comienza siempre, es el codón de inicio. Ajá. El código genético es el codón de inicio, ¿no? Sí. Muy bien. Pero la región de COSAC reconoce esta secuencia, no, porque hay muchas que se pueden ver. Ajá. Entonces reconoce también una que antes de este Está haya la otro ACC. codón. Ahí está. Un codón que ese es ACC. ACC. Entonces, el ACC, si está este codón, Ese es pero COSAC. previo y este de acá, ahí sí dice. Es COSAC, ¿no? Y esa es la secuencia COSAC. Ujú. Entonces, para el proceso de traducción, ese es el codón 1, y este es el nucleótido 1, y este es 2. Por lo tanto, así se le conoce, ¿no? Como más 1, más 2, más 3, más 4, etc. Y a este de acá, al primero, después, el codón que es menos 1, menos 2, menos 3, etc. Nucleótidos, ARN mensajero. Y esto vendría a ser precisamente No tengo celular. la secuencia de COSAC. Y ahí comienza ya. ¿Y dónde termina? Por ejemplo, hay tres, ¿no? Por ejemplo, UA. También puede ser UAG y UGA. Para nosotros. Estoy hablando de nuestras células, eucariotas, y la traducción nuclear. Porque eso tiene cierta variación con la traducción mitocondrial. Donde no es AUG codón de inicio. En ese término. Es nuclear. Cualquiera de estas secuencias que estén, este es el codón de inicio. O el término, este es el codón de inicio. Ahora, pero si ustedes ven acá, yo tengo acá, a ver, vamos a ver acá rapidito, tengo mi ADN, supongamos que de aquí a acá se tiene que transcribir, desde aquí hasta acá se transcribe, ¿no? Este es el inicio de la transcripción y este es el término de la transcripción. Y esta transcripción forma ¿qué cosa? ARN. Inmaduro. ¿Qué tipo de ARN? Cualquiera de los tipos. Todos los ARN se hacen por transcripción, ojo. Hasta los no codificables. Sino que tiene secuencias de reconocimiento, como digo, que esto pues va a determinar que no sea un ARN mensajero codificable. Pero en el ARN codificable, que es el ARN mensajero, pues todos acá van a tener su ARN. Por ejemplo, acá, si vamos a ver, ¿cómo creen que se mueve el ARN de transferencia, por ejemplo? Es decir, es el ARN. Para ello también hay un gen de ARN transferencia, que solamente hace la traducción y es prácticamente el duplicado de acá, ¿no? Pero en ARN. Entonces, se forma de una sola tira ARN no codificado. Y dentro de ellos, ¿quiénes están? Ya sabemos, ¿no? ARN de transferencia, ARN ribosomal, ARN pequeño nuclear, sí, todos los ARN, ¿no? Son no codificables, pero tienen su gen, porque si no, ¿cómo se forman? Todos forman igual. La diferencia está en que acá este va a ser codificable, va a ser reconocido por la secuencia de COSAC y por el marco de lectura no traducido. Y también por la región de cualidad, que van a ser diferentes acá. Nada más. Y claro, en el ARN modificable se formaría el transcrito primario, lo que conocemos, ¿no? Que es el ARN, que es el transcrito primario, pero este ARN tiene sus intrones y exones, ¿no?
Los intrones son grandísimos respecto a los exones, que son pequeños. Entonces, esto por ejemplo será un intrón, esto será un exón pequeño. Este es un intrón, de aquí hasta acá, y este es un exón. Un intrón, este es un exón. Y así. Ya está, por ejemplo acá 3 exones. ¿Qué hace esto de acá? Bueno, esto luego, por el mecanismo o el proceso de splicing, salen los intrones, que también los hacen las urinas con su tipo de ARN esencial. Esto salen y solamente quedan esta secuencia, ¿no? Quedan dos, y esta acá, esta acá, y esta acá. 3 exones, exón 1, exón 2, exón 3. El 1, el 2, el 3. Solamente queda esto. Y esto recién es el ARN mensajero. Ahí está. Pero aún así, de este ARN mensajero, de ARN mensajero, de este ARN mensajero, vamos a ponerlo derechito ya, no comienza desde el primer nucleótido, ¿no? Aún así, dice codificable, pero aún de este codificable, no todo se codifica en sí, ¿no? No todos los exones. ¿Por qué? Porque puede que esté por acá recién el AUG y no llegue hasta el final, sino puede que esté por acá el UGA, por ejemplo. Ya está. ¿Y qué pasa con estas de acá? No se codificaron. Estas son dos regiones, ¿no? Claro, se transcribe todo en sentido 5, 3. Esto sí va a formar proteínas, ¿no? Entonces va a formar las proteínas, los aminoácidos. Ahí está. Cada repente forma un aminoácido. Pero ¿qué pasa con estas regiones? Son no traducibles. No se traducen estas regiones, solamente de AUG hasta el codón de término. Y esta región de exones, porque todos eran exones, los 3 exones, no se traduce. Estos son de acá. ¿Dónde están? Estos son los UTR. Esta región que comienza desde el 1, no, recién comienza desde AUG. Entonces hasta AUG y desde el 1 son región no traducible. Untranslation. Región. Región no traducible 5', del extremo 5'. Y la región no traducible del extremo 3', es más larga por la cola de poliano. Entonces acá, porque acá se adiciona, claro, la cola de poliano. Entonces acá es el UTR 3'. Y todo este acá, ¿no? Este es el UTR 5'. Esta región no traducible, a pesar de que son parte de los exones. ¿Por qué? Porque tiene un codón de inicio y un codón de término. ¿Tomaste foto? Muy bien. Ya lo voy a borrar. Bueno, ahí están los diferentes tipos de ARNs que se forman y lo forman diferentes tipos de ARN polimerasas. ¿No? Ahí están de colores para que lo vean, ¿no? Color verde, rojo y morado, o azul, morado, bueno. Los tres. Ya están. Por ejemplo acá, la ARN polimerasa 3, pues forma la mayor parte de ARNs, ¿no? Pequeño nuclear, pero lo importante es que forma una subunidad de ribosomas, ¿no? De los ribosomas. El ARN polimerasa 2 es el que forma el ARN mensajero. 2. Y el 1 forma el de transferencia y una parte de los ribosómicos, ¿no? También, ¿no? Los ribosomas, especialmente. 5 eso. Ribosoma, ¿no? Esto de acá de transferencia, ¿vale? Ribosoma.
Transferencia causa y efecto, ¿no? Transferencia, ribosómico, mensajero. Y otros adicionales más. ¿Dónde se forma el ribosoma, la ARN ribosomal? En un citoplasma. En el nucleolo. ¿Nucleólogo? El nucleolo. ¿El ribosomal? El ribosoma. El de 5S. ¿No? ¿El de 5S? ¿Ese? No, eso de acá. Tanto el de 40 como el de 60S. Ahí está, este es el nucleolo. Ahí se ensambla el ribosoma. Ahí las proteínas. Ay, no, sí, pues. Bueno, proteínas llegan desde el núcleo ese nucleolo. Ahí pasa. Ah, claro. Esa es la expresión de P que ya les hablé, Está bien. ¿no? Este es el verdadero marco abierto de lectura. Marco abierto de lectura. ¿A qué se Auge llama hasta marco abierto de lectura? a un segmento Toda la región de se auge va a transferir, a traducir. y que empieza en auge y termina Empieza en... con auge y termina con el codón de término. Ah, ya. A esto se llama marco abierto de lectura de un gen. Pregunta De examen. un gen. Marco abierto de lectura. Posibles en inglés o de red, ¿no? Ya saben. Para el cambio. Open Relay Frame es marco abierto de lectura. Ya está. Entonces es lo que les decía, ¿no? Y acá está el marco de lectura, ¿no? Desde auge hasta todo lo que la flecha roja. Y este amarillo, ¿qué sería? El UTR No lo col... 3'. Y el amarillo de acá, el UTR 5'. 5'. ¿No? Ya. Pero no traducido. And translation. Bueno, eso ya creo que solamente es para que ustedes lo lean un poco, pero ya algo les dije, ¿no? ¿Qué tipo de polimerasa se llama? Para el ARN mensajero es el ARN de polimerasa 2, el que va formando el ARN. Los demás ARNs que intervienen acá, que les decía, ¿no? En los otros tipos de ARN, pues son los otros, ¿no? Ribosómico, transferencia, proteína social, interferencia, que todos los ARN. Estos mecanismos creo que lo han visto, solamente queda repasar, que ustedes lean nuevamente un poco más sobre la transcripción y la traducción. Que la transcripción comienza con la proteína TBP. La TBP es la proteína de enlace a la región TATA, ¿no? Se llama TBP, sí. TBP. No, yo por acá. Entonces, todavía les voy a decir porque es acá. ¿No? Entonces que repasen ¿no? Proteína TBP. Es que todas son las siglas en inglés por aparato. Tata Binding Protein, que es proteína de enlace, ¿no? Binding, enlace, a TATA, la región TATA. ¿No? ¿Dónde la región TATA? En el ARN, en el ADN, ¿no? Acá tenemos 5, 3. Y acá la otra que sirve como molde es 3, 5, ¿no? Entonces acá, del ADN que tenemos, se va a hacer la transcripción, ¿no? En la transcripción, esto va a intervenir acá. Acá el ADN tiene permanentemente acá proteínas, ¿no? Proteínas adheridas ahí. En el ADN hay muchísimas proteínas, es decir, de diferente tipo, ¿no? Están permanentemente adosadas, no solamente son las histonas, otro tipo de proteínas. Entre ellas, estas proteínas que van a ser reconocidas. Entonces, pero en esta proteína que está acá, está justo en una región donde esto
es rico en adenina y timina. Por eso es que es una secuencia de donde hay pura adenina y timina. Es por eso que se llama la región Tata, ¿no? La timina de adenina. Entonces por acá llega primero una proteína, a reconocer acá, una proteína, la primera que llega es esta, proteína, dice A2 acá. A ver si está. Proteína de reconocimiento o de enlace a Tata. Y esa se enlaza acá. Listo, lo reconoce. Ese es el punto de Inicio de la traducción. Es la primera. De ahí se agregan las otras, ya proteínas, ¿no? Los factores de transcripción, que son muchísimos, de varios tipos. Factores de transcripción. Ya están los IF1, IF3, IF4, IF6. Son factores de transcripción. Son varios. Cada uno de estos factores de transcripción, ¿no?, que juegan un rol muy importante, los factores en la regulación, factores de transcripción. Hay muchas hormonas que actúan como factores de transcripción y por eso la regulación. Se secreta la hormona, ya va a ir a su blanco y va por acá y se va a iniciar la transcripción y la expresión de esa proteína. Especialmente las hormonas tiroideas, por ejemplo, actúan como factores de transcripción. Bien, y acá se inicia y finalmente acá, una vez que está acá, llega una Polímeras. es un complejo de muchas proteínas que se llama ARN polimerasa, ¿no? ARN polimerasa. ¿Dos? O POL-ARN, más se le conoce, ¿no? POL-ARN. Ya sabemos qué es ARN polimerasa. ¿Qué es eso, los gringos? ¿Sí? De tipo 2 es que va a formar el ARN mensajera. Ya está. Pero acá también, ¿de dónde comienza? También comienza de +1, +2. ¿Qué significa? De P nucleótica. Ya reconoce justo esta proteína es la que marca. ¿De dónde comienza? +1, +2, entonces comienza a formarse, ¿no? Y menos acá es -1, entonces la región Tata se ve que está como a -20 por ahí más o menos. Pero siempre busca también su COSAC, su región COSAC, ahí al ladito. No. Ese ya es para la traducción. Ese es transcripción, ¿no? Este es el ADN. Estamos haciendo transcripción. Entonces acá, ¿quién regula? Esto de acá continúa por acá más o menos a -200 aproximadamente. Varios autores. Acá está una región, ¿no?, donde están los reguladores. Y estos reguladores son los inensor o los potenciadores, también se le llama, ¿no? Los inensor. ¿Qué son esos inercios? Son en realidad los que regulan el ciclo. Entonces ahí están los activadores y los represores. Algunos están acá silenciados de por vida y así nacemos naturalmente. Por ejemplo, ¿por qué los hepatocitos no secretan insulina? Es una proteína, un péptido en realidad, ¿no?, que se forma así, transcripción, traducción. Pero acá comienza con la transcripción, porque está silenciado permanentemente. Uno, ¿por qué? Porque está como heterocromatina, ¿no?, más enrollado. La eucromatina está distendido, ¿no?, para poder expresarse. Uno porque está así, no se puede, y otro porque acá eso ha permitido precisamente enrollados los silenciadores, llamados silenciadores, permanentes, y acá está pues silenciado y adosado permanentemente. Entonces no se expresa el texto. Entonces, pero esto de acá, estos reguladores, de acá, cuando llegan, acá llegan precisamente, ¿no?, potenciadores. Ya está todo listo y acá tiene que llegar, ¿no? Y esto de acá
va a tener que tomar contacto con todo este grupo. ¿Pero cómo toma contacto? La única forma es que esto de acá se dobla, ¿ves? Como una cola de escorpión. ¿Así bucle? Se dobla, así como un bucle. Exactamente, hace un bucle gigante. Un bucle así, y acá, y con presencia de ATP, que le da la fosforilación, y comienza ahí. Se ensambla todo, y la R polimerasa comienza a sintetizar el ARN. Dice lo que sucede en la transcripción, ¿no? Por ahí está la imagen, la gráfica, pero el proceso de transcripción de iniciación. Ahí está, GTP o ATP, uno de los dos, lo que da la fosforilación. Eso también va a depender del tipo celular, ¿no? En los hepatocitos, por ejemplo, es GTP. Ahí saben, como una cola. Los inercias, que les decía, ¿no? O potenciadores. Y en este caso está el activador. Pero el represor, pues, No funciona. el activador y el represor. Entonces, ese activador, para que sea así, tiene que silenciarse un momento y viene, para ellos son los reguladores hormonales también, que vienen, metabolizan una proteína y que va a permitir adherirse ahí, desplazarlo al activador y sirve como silenciador. Son los silencers que se llaman. Los activators y los silencers. Activadores y silenciadores. Es lo que dice ahí arriba en ANSA, ¿eso es? Inercias. Yeah. Son los potenciadores. Yeah. Los potenciadores son negativos o positivos. Potencias, ¿no? Potencias que se silencien o que se activen. Ahí saben. Y ahí vienen los varios factores de transcripción, ¿no? TF significa, ¿no? Factor de transcripción. En inglés al revés, claro. Factor de transcripción, TF. 2. Y hay varios de estos factores de transcripción, ¿no? Dos. Especialmente los dos son de varios tipos, ¿no? EFTH. Y van a tomar juntos con otros mediadores que son factores de transcripción también. Y a partir del 1, acá está la proteína TBP que le decía, ¿no? La primera que llega. Y la región tata más o menos está diciendo entre 20 y 30, por ahí, la región tata. Hay otras cajas que le llaman, ¿no? Tatabox o caja, ¿no? Hay otras, ¿no? Como por ejemplo la región que reconoce, ¿no? Región GC, caja GC, hay otras que reconocen los diferentes núcleos. Y en este caso, pol 2, ¿qué va a hacer la pol 2? La pol ARN2 va a transferir ARN mensajero. Pol 1, ribosomal, pol 3, se transfiere. ¿Ok? Transcripción, elongación, bueno, ahí van agregándose los nucleótidos. En este caso, no es como la ARN polimerasa que es pequeñita. Son Gigantes. La ADN, ¿no? La ARN polimerasa es grande, muy grande. Gigante. Que no necesita de proteínas Que lo ayuden. TPA para poder mantener abierta la horquilla. No, eso no es. Porque es muy grande. La burbuja, ¿no? De réplica, de transcripción. Y van agregando y va saliendo. Los ribonucleones. Y la terminación, bueno, ya saben que las regiones más palindrómicas son las que reconocen la forma, ¿no? Cómo se va a terminar, ¿no? Es la región palindrómica especial, ¿no? Que tiene, después de la región palindrómica, ricas en G1 y una pequeña cola, por eso oligopoli U, o sea, urinas. Ese es el reconocimiento que debe tener, ¿no? La transcripción. Cuando termina, ya está marcado todo está marcado.
Muy bien, esto es lo que más o menos les dije a grandes rasgos, ¿no? El ARN todavía no es ARN mensajero porque tiene intrones y exones, así como acá. Hay un proceso que se llama splicing, ¿no? Ahí está. Que en realidad son uridínas. ¿Qué son? Son riboproteínas. O sea, son ARN, pequeños nucleares, más proteínas. Acá está, ¿ven? Internamente. Sus regiones palindrómicas y por lo tanto reconocen las secuencias para poder. Los intrones, ¿cómo se diferencian dónde deben cortar? Pues reconoce. ¿Qué reconoce? Donde comienza en aquí, está la región acá, toda la, ¿no? I, G, U de la ARN. ¿Ven esas secuencias? ¿Sí? Y la primera, de acá, la primera que sigue, que haya una adenina, acá puede haber otras cosas, pero justo la primera adenina que está cerca de acá, ese es el punto también de corte. Por eso forma así al final, ¿no? De aquí corta y se va para acá, lo une. Y ese de acá también corta luego acá. Por eso es que sale así, ¿ven? La región que se corta. Acá está la adenina, que es esta. Este está el GU y acá está el AG. Y así lo corta. Se tiene que formar todo un conjunto de proteínas así como el complejo B, que todo eso se llama espliciosoma. Para que corte. Corte y impacto. Entonces este de acá, de aquí hasta acá, es un intrón. Reconoce esas cosas. No tiene que haber secuencias así, sino sería el final de un intrón. Entonces ya saben, ¿no? Desde aquí hasta acá. Es el intrón. Así lo cortan acá. Quedan solamente exones. Después cuando se agrega el capuchón, el llamado capuchón o caperuza también llaman, ¿no? Que es el 7-metilguanosina, una guanina en realidad, lo que se ha metilado, ¿no? Carbono 7 de la base hidrogenada, se llama 7-metilguanosina. Y ese le da estabilidad. Bueno, ¿cómo se agrega? Ahí está toda la reacción, ¿cómo se agrega? Y hay una enzima también, ¿no? Que en realidad esto, bueno, en realidad son varias enzimas las que van a permitir que se agregue todo ese proceso. Ahí está. Y resulta así. El proceso también le llaman caping, ¿no? Caping, pero así como el otro le llaman splicing, aquí también en la agregación se llama caping. Castellanizando el caping. Lo mismo cuando dicen explicit, ¿no? Ya es castellanizado. Spanglish. Mucho Spanglish. Claro, No mezcla. Spanglish. Este caping y el splicing son dos. Caping. Lo mismo, la poliadenilación, ¿no? O sea, para agregar, ya termina, mire, también interviene riboproteínas. Y muchos factores también, como ustedes verán. ¿Para qué? Para que se pueda agregar, ¿no? Toda esta cola de poliácido. ¿Quién hace de acá? Pues solamente agrega adeninas y adeninas, un tipo de polimerasa especial. Pero es una polimerasa especial. La poliadenilata polimerasa. Que es un Es la que hace de acá. Pero para ello también se requiere de que forme, se active, reconozca, donde termina y ya está.
Es un tipo de polimerasa especial, ¿ya? No es ni 1, ni 2, ni 3. Son dos tipos de polimerasa. Especial. Pero con la Shadow Mode. con la salvedad de que esa polimerasa solamente polimeriza adenina. Y la traducción creo que ese ya lo conocen y es mucho más conocido, ¿no? Que ya saben que va a reconocer según la tabla de código genético nuclear, porque en ribosomo o mitocondrial varía un poco la tabla, ¿no? El código genético mitocondrial. Y acá sí, lo que tienen que hacer es memorizarse esto. Todo esto. Los 20 nucleótidos o aminoácidos. Ya las visto de las proteínas. Pero bueno, quizás no tanto, pero más o menos sí tienen que tener la idea, ¿no? De qué se trata. Sobre todo las abreviaturas, ¿no? Hay abreviaturas de 3 letras y de 1 letra. En proteómica, Pero en transcriptómica, ahora es con una letra nomás. más de 1 letra. Sí, así hay que aprender por la tabla, ¿no? Y bueno, tú cuando estudiante de pregrado, pues lo repito, dices, ¿no? ¿Ya se olvidó? Fácil aprenderlo, porque hay por ahí algunos truquitos facilitos de aprender. Sí, sí he leído. Parece difícil, ¿verdad? No, sí hay. Pero todo este código, por ejemplo, que es fácil de aprender, fácil. Si bien ahí tiene algo de sentido, de cierta forma se repite, y por descarte va sacando. No es difícil en realidad. Por eso se tiene como clave este de acá, que por este lado y por el lado de arriba. Ajá. Esa es la clave. G-U-A-U. La intersección, y se va aprendiendo los nombres y ya se sabe. No es tan complicado. Y con respecto a las letras, igual también para algunos han conservado. Hay una regla también bien pequeña, ¿no? y es fácil. Yo, por ejemplo, en este orden no lo aprendí, porque acá está claro, lo han hecho orden alfabético de 3 letras, ¿no? Pero en orden alfabético de estas letras es mejor aprenderlo. Usted no sabe. Orden alfabético de estas. Es más fácil. Y por ahí hay unos términos, unas palabritas que se forman más fácil todavía. Ese es el truco. Por ejemplo, ¿qué palabras pueden formar con las letras ahí? Hay por ahí unas 2 palabras claves, ¿no? No es difícil. Eso se llama aprendizaje por asociación. Bien, este de acá, la aminoacil ARNT sintetadas son las enzimas que van a activar, entre comillas, activar a la ARN de transferencia. ¿Cómo es una ARN de transferencia Inactivo? Cuando se une a su aminoácido que va a llevar en la traducción. Yo tengo el ribosoma, ahí está, listo, ya está. Toca el codón AGC y veo la tabla del código genético. ¿Qué es AGC? Pues AGC va a ser, a ver, ¿qué es AGC? Pues AGC va a ser serina, ¿no? Serina. Entonces, acá está. Serina. ¿Quién trae eso? Pues a ese aminoácido para unirse. Lo trae la ARN de transferencia, de transfiere. ¿Y ahí se activa? El ARN está suelto. Tiene que activarse. Con cualquier ARN de transferencia no. Tiene que ver qué cosa. Tiene que ver, ¿no?, su anticodón que tenga, que coincida el codón con el codón con eso. Si yo tengo acá un ARN, ¿no?, de transferencia, ¿no?, acá se va a unir el aminoácido. ¿Sí? Este aminoácido, por ejemplo, nosotros habíamos visto de qué aminoácido. Serina.
Serina. Es serina, ¿no? Ya. Serina. Muy bien. Pero este acá no se une a cualquier ARN de transferencia, sino un ARN que al momento de tener contacto, este anticodón tenga, con el codón de acá, tenga afinidad o tenga complementariedad. Si el codón de acá, yo le dije que era AGC, que es el codón, el anticodón, acá el ARN de transferencia, debe tener acá, ¿qué cosa? T. U, Es ARN. C, G. G. ¿Qué es ese G? Entonces, este ARN mensajero, su anticodón, el punto de inserción con el codón, tendría que tener esto de acá. Hay otros ARN que tienen otro anticodón, que coincide con otro triplete, con otro codón. ¿No? Por ejemplo, para metionina. Entonces, tengo mi ARN mensajero, ¿no? Para metionina. Para metionina. ¿Cuál sería acá sería el codón? AUG. ¿Cuál sería el anticodón? Sería el UAC. C. UAC. Entonces, miren, no se une esto de acá cualquiera. Los aminoácidos se unen a su respectivo ARN de transferencia. Eso lo hace la aminoácido ARN sintetasas. Son varias sintetasas, ¿no? Varias sintetasas. Unen acá. Entonces ahí recién están activadas. Y así lo llevan. Pero no se van solos. ¿Quién lo lleva? Acá se une un factor de traducción. Un factor de traducción. Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo se llama ese factor de traducción? Bueno, ese es el proceso cómo se hace, ¿no? Cómo se une. Ahí está, ¿ven? Complejo. ¿Quién lleva? ¿Dónde estamos? A ver. El ARN de transferencia. Acá está. El IF2. La metionina unida de ARN de transferencia con la metionina. Complejo F2. ternario. Eso lo lleva acá. ¿No? Y acá usted lo ve, miren. Este es el ARN de transferencia. La metionina es un aminoácido que está acá. Y unido está este factor que se llama número 2. Factor de traducción número 2. Y creo que es específico, es el 2A, si no me equivoco. Ahí está como 2 nada más, pero es el 2A. Y claro, para que pueda fosforilarse, utilizar una fuente como GTP, ¿no? Para que pueda liberarse, ¿no? Fosforila al factor y luego se libera. Entonces, el factor de traducción número 2 es el que lleva, ¿no? Es el que lleva todo esto de acá. Entonces este de acá sería factor número 2 de traducción. ¿No es el que está arriba? F2. El factor 2. Es el de arriba, F2. F2 con GTP. Ese es. ¿Es ahí? ¿Ese? Sí. Ahí. Este lo lleva. ¿A dónde? La subunidad menor. Ahí. Y de ahí recién se adosan los demás, y ahí van llevando ya los demás, van llevando. Pero este factor número 2 es el que lleva todos los componentes. Muy bien, ahí está. F1, no, 1 alfa es el que lleva. El primero nada más es el que lleva el 2. Y los demás, claro, yo decía, no, ese es 1 alfa. El primero nada más es el que lleva el 2. ¿No? O sea, cuando es metionina, entonces el 2. Y al resto, los demás, bueno, pues al revés, ¿no? Era para acá.
Pero los demás es el 1, 1 alfa. El factor 1 alfa. Ya ese es de elongación, ¿no? Pero va llevando todo, ¿no? Claro, a partir de acá, no para allá, no, a partir de acá, para acá abajo. Estamos viendo en una vista posterior. Al revés. Entonces acá, al primero nomás llega el factor 2, que es a la media línea por la cual empieza, con auge. Y a los demás, por ejemplo, otro, ¿no? CCA, por ejemplo. ¿Qué sería CCA? Otro. Entonces acá va a venir G. G. ¿no? Va a venir así. 1, a ver, no sé qué dice CCA. GGU. CCA es Prolina. prolina. Entonces acá vendría la prolina. Y acá sería G, G. G, C. U. Ahí. ¿No? GGU. Ahí está. Y así, ¿no? Pero a ese ya, ¿quién lo lleva? El factor 1 alfa. 1. Ahí ya era A, ¿no? De alfa, pero es 1 al revés, claro, ahora recuerdo, ¿no? Me ha hecho recordar ahí las llaves, ¿no? Que este nada más el 2, el resto 1 alfa. Ya está, ¿ves? Ahí está. Y así va a llegar hasta que llegue el botón de término. Y ahí se libera. El botón de término ya va a hacerlo. ¿Qué cosa? Va a ir formando, ¿no? Poco a poco va informando. Este va saliendo de la subunidad mayor. ¿Dónde se forma? ¿Dónde se produce enlace? En la región B. La región A es donde llega. Y se desensambla, lo deja. ¿No? Acá, la región B es donde se produce el enlace peptídico. Y acá es donde se produce la liberación. Salida. Ya de esto que dejó, ¿no? Este error de transferencia queda suelto ya. Porque lo dejó a su aminoácido. Entonces acá el factor de término, que no es un ARN de transferencia en realidad, ¿no? Es un factor de término que reconoce esto. Va a llegar acá, y por lo tanto va a avanzar, igual va a ir. Y se va a desensamblar ya, ¿no? Pero va a llegar, claro, con un GTP o ATP, y lo va a desfosforilar para que pueda desensamblar. Ahí está. Hasta ahí llega, ¿no? El factor, ¿no? De liberación que se llama, ¿no? RF, ¿no? Release factor. Factor de liberación. ¿Ya? Y lo libera. Todo eso. Desensambla y queda libre la cadena de aminoácidos, el polipeptido o peptido. Las modificaciones, ¿quién los hace? Las proteínas llamadas chaperones. Pero lo hacen no después que termina, sino conforme va saliendo, ya van modificando ya. Van reconociendo las secuencias y van viendo qué tipo de proteína va a ser. Comienzan primero a plegarlo, ¿no? Hoja beta plegada o alfa hélice, de acuerdo a las secuencias. Van reconociendo los chaperones. Y luego ya qué tipo de enlaces debe tener, si puentes de sulfuro, ¿no? Puentes de hidrógeno, en fin, ya. De acuerdo a eso va a tener una forma. Todo eso lo hacen las chaperonas. Ellos chequean la calidad, ¿no? Y de paso chequean la calidad del cristalito. Adicionalmente, ¿qué se puede hacer? Bueno, fosforilar. Esos tres aminoácidos se pueden fosforilar, ¿no? Ya como parte de su estructura. Glicosilar. No todos tienen el mismo procedimiento. Por ejemplo, una metilación solamente puede suceder en la arginina, la lisina, la histamina Glutamina. y la glutamina. No, ese es glutamato. Glutamina es GLN, glutamina. Es el glutamato. Glutamato.
dependiendo de qué tipo de proteína sea. Porque hay una función donde tú puedes dar. Glutamato, glutamina. Allá, mina tiene N. Allá, GNL. Sí, solamente para mencionarles que esto también van a verlo en la parte práctica. Vamos a ver hoy día. Pero lo que tengo hoy día. Esto, las proteínas plasmáticas. Sí, pero Un falta. ejemplo nada más de proteínas que tenemos. Porque proteínas tenemos pues, miles de tipos de proteínas. Pero proteínas plasmáticas vamos a ver hoy día. Es importante. Y ahí vamos a hablar un poco de eso. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Mientras tanto, ustedes lean esto de acá y también lean en su libro. Que hay dos tipos de proteínas, ¿no? Bueno, tres proteínas plasmáticas. Albúmina, globulina y Tranquilas. tres. De los cuales pirinófila es menos de 1%. Por eso que se consideran solamente proteínas plasmáticas o se aceptan como Albúmina. albúminas y las globulinas. Entonces hay varios tipos también, ¿no? Ustedes lo van a ver.